Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Sean cordialmente bienvenidos a este su programa, Discípulos Misioneros. Y quien les habla es el hermano Óscar Salazar de la parroquia Santa Brígida de aquí en Brooklyn, Nueva York. Ah, Hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy importante, un tema crucial para nuestra fe. Y por cierto, pues quiero darles la bienvenida, ¿no? Y a la vez invitarles a que formen parte de este programa que con mucho gusto, con mucho entusiasmo y con mucha pasión lo hago para compartir con ustedes la fe. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, yo les invito en este momento a que alcemos nuestras manos y alabemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Nos estamos preparando, todavía seguimos en esta semana, bueno, en este tiempo pascual, tiempo de alegría, tiempo de gozo, ¿no? Tiempo de intimidad, tiempo de resucitar a una vida nueva, pero preparándonos también como proyección a vivir este gran Pentecostés. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Paráclito divino, amigo nuestro, fiel, inspirador y santificador, te pedimos en este momento que derrames tu gracia, que derrames ese fuego de lo alto sobre este lugar, sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida, sobre su familia, sobre sus amistades, allí, sobre todos los que comparten con usted. Venga Espíritu Santo, derrama tu gracia, derrama tu poder, úngenos, toca nuestra mente, toca nuestro corazón, purifica nuestros labios, purifica nuestros pensamientos, purifica nuestras emociones y sentimientos, para que de nosotros pueda salir palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de alegría, de gozo, palabras llenas de sabiduría. Tú eres el cartero y a todos en esta noche tienes un mensaje que viene de Dios a través de este sermón. Te decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero alabarte por la eternidad. Rey de reyes, Señor de señores, Rey de la creación. Dios mío,
Ignoro absolutamente lo que hoy me va a suceder, pero sé con certidumbre que nada puede sucederme que tú no lo tengas previsto, regulado y ordenado desde toda la eternidad. Esto me basta. Adoro tus impenetrables y eternos designios y los acato con todo mi corazón. Todo lo quiero, todo lo acepto y uno mi oblación al sacrificio de Jesucristo, mi divino Salvador. Te pido en su nombre y por sus méritos infinitos, paciencia en mis pruebas y una perfecta y entera sumisión a todo cuanto me quiere enviar tu bondadosa providencia. Amén. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes el tema de la Eucaristía. De hecho, este es un sacramento muy importante, es el sacramento de sacramentos, que tiene como finalidad no solo meditar y discernir y dilucidar en qué consiste el sacramento de la Eucaristía, sino que esto tiene que llevarnos a vivir la Eucaristía cotidianamente, a un encuentro con el Cristo resucitado, con Jesús Eucaristía, a cristificarnos, a ser diferentes, a ser mejores personas, a ser santos como Dios es santo. Quiero centrarme en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1323. Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 1323, dice: Nuestro Salvador, en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Según Sacrosanctum Concilium número 47. Este documento está en el Concilio Vaticano II. De modo que aquí en estas palabras he citado lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica referente a la Eucaristía en el numeral 1323, pero también he citado al Concilio Vaticano II en el Sacrosanctum Concilium en el número 47. Voy a explicarlo detenidamente porque aquí hay mucho pan por rebanar. Aquí hay algo extraordinario que nosotros debemos comprenderlo. Mis hermanos, la Eucaristía es un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, el Jueves Santo, aquello que acabas de vivir hace pocos días. No es un sacramento inventado por los hombres, como piensan los hermanos separados y esperados. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué digo esto? Porque algunos piensan, los hermanos separados y esperados, piensan que es un invento de hombres. Y no, el sacramento de la Eucaristía es instituido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena, el Jueves Santo, que también es institución del sacerdocio. La finalidad de este sacramento de sacramentos es perpetuar el memorial de su muerte y su resurrección mediante la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 811, y también el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium número 4. Repito,
La finalidad de este sacramento de sacramentos, es decir, la Eucaristía, la finalidad es perpetuar el memorial de su muerte y su resurrección mediante la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica. Nuestra Iglesia Católica aquí hay 4 marcas importantes, dicho sea de paso. Una, santa, católica y apostólica. Usted lo puede ver en el numeral 811 del Catecismo de la Iglesia Católica y también en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 4. Mis hermanos, la Eucaristía es sacramento de piedad. Naturalmente, este sacramento no solo nos hace piadosos, sino verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Sacramento de piedad, es decir, no solamente nos hace piadosos o llevar una vida piadosa, de acudir con frecuencia y estar reclinados o arrodillados frente al Santísimo, que esto es importantísimo, sí, pero no solo eso, sino que nos lleva más allá, es decir, nos hace verdaderos adoradores, que como dice Juan en su capítulo 4, verso 23, que nos hacen verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, no falsos adoradores, no adoradores del momento, no adoradores emocionales o no adoradores emocionados, no, verdaderos adoradores que adoran al Padre o que adoren al Padre en espíritu y en verdad, desde el corazón. Eso es lo que hace la Eucaristía. La Eucaristía es signo de unidad. La Eucaristía es signo de unidad. En medio de tanta división y secularismo en torno a la fe, donde cada uno funda su iglesia con el objeto de salir de la pobreza, digo, no, engañando a la gente incauta, colectando los diezmos y apropiándose de sus bienes, mas no siendo verdaderos pastores con olor a oveja, como decía el Papa Francisco en su mensaje a los sacerdotes en su primera misa crismal como obispo de Roma. Verdaderos pastores con olor a oveja. Es decir, la Eucaristía nos convierte en eso, y aquella persona o todo aquel que se acerca a comulgar se convierte en eso, en verdadero pastor con olor a oveja. Pastor con olor a oveja. Nuestros sacerdotes, nuestro Papa, nuestros obispos, nuestros sacerdotes y también el pueblo de Dios. Nosotros gozamos del sacerdocio universal, no ministerial, sino universal, que nos hace precisamente pastores con olor a oveja. Los padres de familia pastoreamos nuestro hogar, pastoreamos nuestros hijos. El esposo pastorea a su esposa, la esposa pastorea a su esposo, ¿sí? Y a la familia. ¿Ok? Pero también la Eucaristía nos hace verdaderos pastores que dan la vida por sus ovejas. Dan la vida por sus ovejas. Lo encontramos en Juan capítulo 10, versículo 11. La Eucaristía, mis hermanos, no nos hace impostores y asalariados del Evangelio. No nos hace impostores y asalariados del Evangelio, como hay tanta gente que se lucra, que se llena la bolsa con dinero de la gente, se hace rico con la fe del pueblo. Falsos sacerdotes hay muchísimos.
Pseudos predicadores hay muchísimos. Pseudos pastores hay muchos. Cuidado con ello. Resulta sumamente importante resaltar este vínculo de unidad a Dios y unidad entre nosotros, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Unidad que es indivisible e inquebrantable. Unidad que es indivisible e inquebrantable y que solo se da en la iglesia que Jesucristo fundó. Esa unidad indivisible e inquebrantable solo se da en la iglesia que Jesucristo fundó, es decir, la Iglesia Católica. Y se los voy a demostrar. Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19 dice: y ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Repito la cita, Mateo capítulo 16, versículos del 18 al 19. Queridos, la Eucaristía es vínculo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es vínculo de amor entre nosotros y de nosotros con la Trinidad. Lo voy a repetir esto. La Eucaristía es vínculo de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también es vínculo de amor entre nosotros y de nosotros con la Trinidad. Es la unión del cielo con la tierra y de la tierra con el cielo. Es la vivencia del verdadero amor, pero del amor genuino, del amor oblativo, del amor sacrificial, del amor ágape. Esto es fundamental, voy a repetirlo. Es la vivencia del verdadero amor, es decir, del amor genuino, del amor oblativo, del amor sacrificial, del amor ágape, de ese amor de Jesucristo. La Eucaristía es banquete pascual en el que se recibe a Cristo. Banquete pascual en el que se recibe a Cristo. Es banquete perfecto, imperecedero, alimento de vida y generador de vida plena y abundante. Es banquete perfecto, imperecedero, es alimento de vida y generador de vida plena y abundante. Es Cristo el Cordero Pascual que se entrega como víctima de expiación por nuestros pecados. Es Cristo que se parte y se reparte, que se da todo entero en todos. Es el alimento que no pasa, que subsiste por siempre. Y en este sacramento el eterno presente, que es Jesucristo, se hace patente y visible hacia nosotros. Mis hermanos, quien lo coma tendrá vida eterna. Dice el Evangelio de Juan en su capítulo 6, versículo 54. Qué precioso es esto. Es el alimento que no pasa, es el alimento que subsiste por siempre. En el sacramento de la Eucaristía, el eterno presente, o sea, Jesucristo, se hace presente, se hace patente y visible
hacia nosotros. Y quien lo come nunca más tendrá hambre. Quien lo come tendrá vida eterna. Quien se alimenta de él tendrá vida eterna. Juan capítulo 6, verso 54. La Eucaristía es el sacramento que porta vida. Es el sacramento que porta plenitud, que porta felicidad completa. Quien se acerque a comulgar dignamente, es decir, en estado de gracia, se llena de su gracia, así como María. Se embaraza de Dios y vive el cielo aquí en la tierra. Voy a repetir esto. La Eucaristía es el sacramento que porta vida, que porta plenitud, que porta felicidad completa. Y quien se acerque a comulgar dignamente, es decir, en estado de gracia, se llena de su gracia, así como María. Se embaraza de Dios y vive el cielo aquí en la tierra. Mira con los ojos de la fe lo que pocos ven. Vive una vida santa y anhela encontrarse con Dios porque Él es su verdadera corona. Es su prenda futura y segura. ¡Wow! Mira con los ojos de la fe que muy pocos lo ven. Vive una vida santa y anhela encontrarse con Dios, porque Dios es su verdadera corona, es su prenda futura y segura. Wow. Ojalá que esto lo veamos nosotros en esa dimensión. Solamente si lo practicamos, si llevamos esta reflexión a nuestro corazón, a nuestra vida va a lucir diferente. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1324 también dice: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Y esto lo dice también Lumen Gentium en el número 11, el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium en el numeral 11. ¿Qué es la Eucaristía? Es fuente y culmen de toda vida cristiana. Y Presbyterorum Ordinis en el número 5 dirá: los demás sacramentos, como también los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Cristo mismo, nuestra Pascua, sumo bien, nuestra Pascua, sumo bien. Repito, la Sagrada Eucaristía en efecto contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua, nuestra Pascua. Presbyterorum Ordinis número 5. Vamos a explicarlo un poco esto. Mis hermanos, la Eucaristía es la fuente y el culmen de toda nuestra vida cristiana. Es decir, nuestra vida de fe viene de la Eucaristía, se alimenta
de la Eucaristía y va a la Eucaristía. Nuestra vida de fe viene de la Eucaristía, se alimenta con la Eucaristía y va hacia la Eucaristía. La Eucaristía es el punto de partida y el punto de llegada de nuestra vida de fe. La Eucaristía es el punto de partida y es el punto de llegada de nuestra vida, de toda nuestra vida de fe. Es el origen y la cima de nuestra vida cristiana. Es el origen y la cima de lo que creemos, en otras palabras. No hay nada ni ninguna otra actividad pastoral que lo reemplace o que sea más importante que la Eucaristía. Por eso, como dice claramente Presbiterorum Ordinis en el numeral 5, los demás sacramentos y todos los ministerios eclesiales y obras de apostolado están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Por ejemplo, usted que va a algún grupo de oración, no vaya a decir, yo prefiero ir al grupo de oración y no ir a la Eucaristía, a la Santa Misa. No, primero la Santa Misa, después todo lo demás. Primero la Santa Misa. O por ejemplo vaya a decir, es que porque tengo esta actividad, entonces hoy domingo no me voy a la misa, porque es que tengo otras cosas que hacer y no tengo tiempo. No. El que no va a misa los domingos cae en pecado mortal, si no lo sabía. Y las fiestas de guardar. Cuidado con eso. Mientras más frecuenta este sacramento, mientras más comulga, se llena de Dios. Valoremos lo que tenemos, Valoremos lo que tenemos. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, porque ese bien es Cristo mismo. Contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, todo, o sea, la plenitud de los medios de salvación. Todo el bien espiritual de la Iglesia, o sea, de usted y de mí, es Cristo mismo. Y Cristo es la plenitud, es el sumo bien espiritual que usted y yo necesitamos. Y eso se encuentra solo en la Iglesia Católica. Este es el puntillazo que tal vez te suene maluco cuando lo escuches. Tal vez no te guste mucho. O puedas de pronto decir, es que el hermano Óscar es fanático. No, señor, soy realista y muy contundente en esto. Ese bien espiritual solo se encuentra en la Iglesia Católica. La fundada por Cristo, la única fundada por Cristo. Las otras son fundadas por hombres, no por Cristo. Ella tiene la plenitud de los medios de salvación y fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación y no lo digo yo. ¿Sabes qué? Hay que ver el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 846 al 848. Ahí lo dice. Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es la puerta por donde se entra para encontrarse con Jesucristo y ser salvado. Y todo aquel que no entra por esta puerta, por esta iglesia verdadera, entonces ¿a dónde se va? Ahí tiene la respuesta. Usted no me cree a mí. Vaya al Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 846 al 848. Por tanto,
Nada más hace falta si se tiene a Cristo. ¿Qué más nos puede hacer falta si tenemos al sumo bien, a la plenitud de los bienes espirituales que necesitamos? Nada, ¿no es cierto? Qué pena que haya gente que va por migajas de pan, dejando el pan entero en su mesa. A propósito, les recomiendo leer el libro de Respuestas Católicas Inmediatas a las sectas, a los protestantes y a la nueva era sobre la Biblia, el libro de Martín Zavala. Dios quiera, ustedes lo pueden encontrar en cualquier librería católica. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1326. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 28. Finalmente, por la celebración eucarística nos unimos ya a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna cuando Dios será todo en todos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 28. Mis hermanos, en el sacramento de la Eucaristía nos unimos al cielo y el cielo también se une a nosotros. Nos unimos al cielo y el cielo también se une a nosotros. Esta experiencia mística es un anticipo de la gloria futura, es decir, de la vida eterna, del reinado de Dios cuando Él sea todo en todos, como lo dice San Pablo en primera de Corintios capítulo 15, verso 28. El apóstol de los gentiles es extraordinario. O sea, San Pablo, el apóstol de los gentiles. Y lo dice porque es un hombre convencido. ¿Y por qué sabemos que es un hombre convencido e instruido? Porque saben que dio la vida por Jesús, amando a su iglesia y también lo defendió. En un inicio persiguió, pero después de su conversión dio la vida por Jesús y por la iglesia. El apóstol de los gentiles, nuestro hermano mayor en la fe. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1327. En resumen, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Compendio y suma de nuestra fe. Lo dice San Irineo de León en su escrito contra adversos hereses. Dice, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Qué hermoso. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Es decir, yo no pienso otra cosa que no sea lo que piensa Dios, lo que instituyó Dios. Y a su vez, la Eucaristía confirma mi manera de pensar. Lo dice San Irineo de León. Ojalá que esta palabra cale en mí, que la Eucaristía confirme mi manera de pensar y que mi manera de pensar armonice con la Eucaristía. Eso se llama conectado, estar conectados al mismo Jesús. Eso significa ser otros Cristos aquí en este mundo oscuro, en este mundo pleitista, en este mundo que apuesta por la violencia y la guerra, en este mundo que tiene todo
los ratings en tecnología en punta, lleva la delantera en esas cosas, pero tristemente lleva la parte trasera en términos de paz y de valores. Nos hace mucha falta. Ojalá que este pensamiento de San Ireneo de León, lo llevemos a nuestro corazón. Repito una vez más. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Y la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Que mis pensamientos sean pensamientos de Dios. Que mis palabras sean palabras de Dios. Que mis sentimientos y emociones sean los sentimientos de Cristo, con los que amó con locura a su iglesia hasta dar la vida por ella. Qué bueno que tengamos presente esto y que lo vivamos en nuestra casa, allí en tu hogar, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con toda la familia, con los amigos, con la comunidad, con la iglesia. Que sean pensamientos puros, que la Eucaristía confirme mi manera de pensar y que mi manera de pensar esté en la misma página con lo que significa la Eucaristía. Grandioso. Y ya para ir terminando, voy a hablar acerca de algunos nombres que se le da al sacramento de la Eucaristía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1328. La riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante los distintos nombres que se le da. Cada uno de estos nombres evoca alguno de sus aspectos. Por ejemplo, a la Eucaristía se le llama acción de gracias. Las palabras Eucaristía, Lucas 22, versículo 19, 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, y Eulogein, Mateo 26, versículo 26, Marcos capítulo 14, versículo 22. Recuerdan las bendiciones judías que proclaman sobre todo durante la comida. Y también nos recuerdan las obras de Dios, es decir, la creación, la redención y la santificación. También se le conoce como banquete del Señor en el numeral 1329 del Catecismo, que está cifrado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión y de la anticipación del banquete de bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9, en la Jerusalén celestial. También le decimos fracción del pan, porque este rito propio del banquete judío fue utilizado por Jesús cuando bendecía y distribuía el pan como cabeza de familia. Ver Mateo capítulo 14, versículo 19, Mateo 15, versículo 36, Marcos 8, versículo 6, Marcos 8, versículo 19. Sobre todo en la última cena, ver Mateo capítulo 26, verso 26, Primera de Corintios capítulo 11, verso 24. En este gesto los discípulos lo reconocerán después de su resurrección. Lucas capítulo 24, los versos del 13 al 35. Y con esta expresión los primeros cristianos designaron sus asambleas eucarísticas. Ver Hechos de los Apóstoles capítulo 2,
verso 42, verso 46, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7 y verso 11. Mis hermanos, con él se quiere significar que todos los que comen de este único pan partido, que es Cristo, entran en comunión con él y forman un solo cuerpo en él. Primera de Corintios, capítulo 10, los versos del 16 al 17. También se le dice asamblea eucarística o sinaxis, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles. Es expresión visible de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, los versos del 17 al 34. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1330. Dice, o habla a la Eucaristía se le conoce como memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. Es el santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia, o también santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 15, Salmo 116, verso 13 y verso 17. Sacrificio espiritual, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Sacrificio puro, Miqueas capítulo 1, versículo 11. Y santo, puesto que completa y supera todos los sacrificios de la antigua alianza. También se le dice que es santa y divina liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se le llama también celebración de los santos misterios. Se habla también del Santísimo Sacramento, porque es el sacramento de los sacramentos. Sacramento de los sacramentos. Con este nombre se designa las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. También es comunión, porque en este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Primera de Corintios capítulo 10, los versos del 16 al 17. También se le llama las cosas santas y también la comunión de los santos, el símbolo de los apóstoles. O el credo de los apóstoles. También es pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Lo dice San Ignacio de Antioquía. Y terminamos. Se conoce también a la Eucaristía como la Santa Misa, con el nombre de la Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, que significa misio, envío, misio, misión, ¿no? A fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. ¿Ustedes se acuerdan eso que nos dice el Padre? Vayan a vivir lo que aquí han celebrado. Pues mis hermanos, toda esta información, esta formación, esta reflexión que les he traído acerca de la Eucaristía, esto no agota. La Eucaristía es mucho más que eso. Pero es necesario, es importante que nos quedemos con esto. Naturalmente hay muchas citas, de pronto a uno le puede confundir, pero por eso esto va a quedar grabado y usted puede deleitarse las veces que usted considere. Hablar de la Eucaristía, en el fondo, mis hermanos, es hablar del misterio de Jesús. Y el misterio de Jesús es misterio, es decir, es inagotable. De modo que yo quiero invitarte
a que no solamente recibas esta formación y te quedes en el área del cerebro, que sea como para anexar más información, inflarnos un poco. No, no, no es con ese objetivo, sino más bien es que lo poco o lo mucho que hayas podido recibir y que haya impactado tu corazón en esta reflexión, es que lo llevemos al corazón, lo interioricemos y lo hagamos vida. Por eso, yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Le pedimos a nuestro hermano que nos acompañe con la música de fondo. Cierra tus ojos, alza tus manos, allí donde estás. Pronto estás en el carro, no lo cierres porque te puede chocar, pero a lo mejor estás en tu casa, estás en tu recámara, estás en tu sofá, estás con tu familia, con tus hijos, con tu esposa. Qué bueno. Pégate, conéctate, vamos a orar. Súbale un poquito el volumen. Vamos a orar, vamos a escuchar lo que nos dice el Señor a través de esta canción. En medio de las aguas, es el Señor de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y yo de la tierra y los mares, quien tiene el timón, quien tiene el control. Y dice, yo descansaré en tu voluntad. Si estás pasando por alguna necesidad, si estás pasando por algún problema, por alguna situación, de pronto te has renegado de la iglesia, porque la iglesia es santa, pero también es pecadora. De pronto hay cosas que no te cuadran, que no te gusten, y te has ido a la iglesia. Yo te invito a que vengas, hermano. No me sigas a mí, no sigas al sacerdote, no sigas al Papa, porque el Papa se puede equivocar. Sigue a Jesús. Jesús no se equivoca. Confía en Jesús. Nuestro Papa es el representante de Cristo. Es el que nos confirma en la fe. Es infalible cuando habla de la fe y cuando habla de la moral. Pero cuando habla de otras cosas es una opinión y puede equivocarse. Te has renegado por alguna situación, un mal testimonio de alguien, qué sé yo. Te invito a que vengas, que vengas. La Eucaristía está esperándote. Jesús Eucaristía está esperándonos para alimentarnos. Es el mismo Jesús que nos llama. Si estás llevando una vida de oscuridad, una vida aislada, una vida vacía, una vida sin sentido, una vida sin gracia,
A lo mejor nunca te has confesado o llevan años y años que no te has confesado. Tal vez porque no quieres o de pronto porque estás en una situación irregular. Estás viviendo, como dicen, en unión libre, que de libre no tiene nada. O sea, estás en pecado mortal. Pues yo te invito a que salgas, hombre, de allí. Acércate a Jesús. Dile, aquí estoy, Jesús. Entra a mi vida, conduce mi barca. Conduce en mi barca en medio de las tormentas, en medio de las aguas, en medio de los problemas, en medio de esta realidad que estoy viviendo. Acércate a Jesús, así como hizo el hijo pródigo, que quería alimentarse con la comida de los cerdos, es que era tan bajo, pero recapacitó y dijo, me voy a levantar, me voy a poner de pie. Regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Emprende ese camino de regreso a la casa del Padre, al lugar de donde saliste, al amor primero. Jesús nos está esperando, Dios nos está esperando. Él quiere que cambie, que nuestra vida cambie. Acércate a Él. Acércate a Jesús. Entrégale tu corazón. Entrégale tu realidad. Entrégale tus problemas. Entrégale tus situaciones. Abandónate en Él. Espera en Él. Él va conmigo. Él va contigo. Él es tu guardián, tu protector, tu salvador, la roca, tu escudo. Aunque para ti y para mí el futuro sea incierto, pero con Jesús todo se ve claro. Él tiene el control. No tengas miedo. Entrégate. Entrega ese vicio que tienes. Entrega esa adicción. Entrega ese pecado que tienes, del que eres preso. Entrega esa debilidad que tienes. Dile, Señor, aquí estoy. Te entrego el paquete completo. Refórmame. Cambia mi corazón. Cambia mi vida. Hazme un nuevo ser. Dame ese baño de regeneración que necesito. Y recibirás la gracia del Señor, porque Él está esperándonos para echarnos encima nuestro las pieles de la misericordia y del perdón. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide. Valora la Eucaristía, sacramento de sacramentos, sacramento de sacramentos. Que mis pensamientos, como dice San Irineo, sean de acorde a la Eucaristía y que la Eucaristía norme mis pensamientos, norme mi manera de pensar, norme mi manera de hablar, norme mi manera de sentir, norme mi manera de actuar, norme mi manera de vivir. Que Dios te bendiga. Que Dios te cuide. Quiero pedirte un favor. Si este programa, Discípulos Misioneros, es un programa de bendición, es un programa de bendición para ti, por favor, compártelo con los demás. Llénate de esta riqueza que con mi pobreza he tratado de darte lo mejor en esta noche. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. Canal Promesa MRC, en tu programa Discípulos Misioneros. El quien les habló es el hermano Óscar Salazar. Estaré orando por ti. Escribe tus comentarios o escribe los temas que quisieras que se trataran. Con mucho gusto los prepararé y los compartiré. Si tienes alguna sugerencia, escríbenos
Escríbenos, deja tus comentarios. Que Dios te acompañe. Nos cubrimos con la sangre de Cristo y el manto de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches.